Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Hemos tenido un tiempo bastante alejado de este ministerio que dirige el pastor Francisco Limón. No es intencional, obviamente, sino que el trabajo, el ministerio, las ocupaciones, el cambio de la familia, la entrada de esta de las clases presenciales, un montón de cosas, pero gracias a Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente ante estas cámaras, ante este estudio que le tenemos aprecio y cariño. Y bueno, para los que no me conozcan, soy el pastor Luis Arturo Santiago, ministro en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la Iglesia del Divino Salvador, y agradezco mucho al pastor por invitarme nuevamente a un nuevo proyecto, a una nueva sección en esta plataforma digital con el tema de retos y oportunidades de nuestra iglesia o de la iglesia. Y bueno, es un tema muy interesante, sin duda. Espero cubrir las expectativas de ustedes, mis hermanos, y por supuesto la retroalimentación que siempre es válida y es buena. Habiendo visto los dos primeros episodios en donde participa precisamente el pastor Francisco, en donde participa el pastor Enrique, consiervo nuestro, quisiera yo abundar un poco más en otro aspecto que me parece bastante descuidado y que a muchos quizá que me conozcan no sorprenderá debido a mi gusto y afín hacia el ministerio juvenil. Y me parece que es allí donde la iglesia específicamente presbiteriana tiene un gran desafío, una gran problemática, porque haciendo eco de las encuestas a las que de una u otra manera me he referido en otros episodios y soy bastante consciente de esa información y yo espero que también ustedes, la Iglesia Nacional Presbiteriana durante los últimos 10 años ha perdido membresía en lugar de crecer en su membresía. Hay muchas explicaciones, por supuesto, hay muchas, perdonen que lo diga así, muchos pretextos. Uno de ellos es que evidentemente la Iglesia Presbiteriana no ha estado evangelizando. Pero me parece que hay algo más que puede ser incluso más preocupante y es el descuido hacia el ministerio juvenil. No es sorpresa lo que voy a mencionar porque yo creo que muchos hermanos lo están detectando al interior de sus iglesias, presbiterios, sínodos, etcétera, en el que el movimiento juvenil hace apenas 30 años, 40 años, era bastante fuerte en las iglesias. Esto en forma de el esfuerzo cristiano que dominaba gran parte de la república. No había iglesia o era muy extraña aquella iglesia que no tuviese un ministerio de jóvenes llamado precisamente Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Con el paso de los años, este ministerio o esta sociedad de jóvenes empezó a menguar cada vez más, de tal manera que por lo menos yo tengo conocimiento de 3 presbiterios, ahorita que estoy recordando a vuelo de pájaro, que se quedaron sin movimiento de esfuerzo cristiano. No hay. Y eso no es lo serio. Lo serio es que uno esperaría que, ok, quizá a nivel presbiterio no existe el movimiento del esfuerzo cristiano, pero ya no existe ni siquiera a nivel iglesia. Es verdad que ha habido un intento de plasmar o plantear, proponer otros movimientos u otras formas de organización juvenil, lo cual yo no lo veo malo, yo veo que es muy positivo, pero los números no son ciertos o son inciertos, mejor dicho. No tenemos una certeza de qué tan bien atendidos nuestros jóvenes están, qué tan efectivos somos como iglesia presbiteriana para atender a nuestros jóvenes. Y siendo que la sociedad o la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano es la organización reconocida por la RAJ, reconocida por la Asamblea General, pues esa es nuestra forma de medición, ¿no? Y nos vamos a esta unión, nos damos cuenta que hay una disminución, no solamente en número de miembros, sino también en número de sociedades. Y francamente, perdón que lo diga, espero no ofender a nadie y quizá algunos se molesten por lo que voy a decir, pero francamente la Unión de Sociedades de Esfuerzo Cristiano ya no tiene ese impacto que venía trayendo desde la década de los 70, 80, 90 incluso.
no ha tenido quizá un aterrizaje y ha podido alcanzar a esta nueva generación a la cual apuntamos más con el nombre de millennials, ¿no? Y me parece que este es un gran desafío de nuestra iglesia, por supuesto, de la Unión de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, porque algo está sucediendo con nuestras iglesias que no estamos alcanzando a los jóvenes de esta generación. Me estoy refiriendo a jóvenes prácticamente desde el año que nacieron durante los 2000, 2010, y ahorita que están naciendo no estamos siendo efectivos. Pero no es solamente eso, sino que no podemos sostener o no podemos mantener a estos muchachos dentro de la iglesia. No tengo un estudio serio, me gustaría mucho profundizar en ello, pero tengo la ligera sospecha que incluso como presbiterianos no estamos educando a nuestros hijos para que en algún momento, cuando crezcan, se sigan quedando dentro de la iglesia presbiteriana. Lo explico de la siguiente manera. Nosotros somos una ciudad, hablo de la ciudad de Jalapa, somos una ciudad con alto número de estudiantes universitarios. Debido a las oportunidades de educación, hay muchos jóvenes que vienen de distintos puntos del país, preferentemente de Tabasco, de Puebla, Oaxaca, Campeche. Tenemos estudiantes, creo, también un poquito de Quintana Roo. Y es interesante que algunos jóvenes vienen y buscan precisamente una iglesia presbiteriana. Pero he tenido la experiencia de ver, de ser testigo de que hay hermanos vamos a decirlo en forma muy coloquial, que son presbiterianos de hueso colorado, que desafortunadamente mandan a sus hijos a estudiar a otros lados, Puebla, la Ciudad de México, Guadalajara, y noto que sus hijos buscan una iglesia, pero no necesariamente presbiteriana. Se quedan en movimientos como la Iglesia Bautista, que tiene un buen auge ahorita gracias a personalidades que están ahorita en un punto bastante bollante, como Paul Washer, como el pastor Núñez, el pastor Michelén, que son muy famosos, que atraen a mucha gente y que está permeando el movimiento bautista. También está Calvary Chapel, una iglesia incipiente que yo calculo no tendrá más de 14 o 15 años y que está creciendo grandemente entre los jóvenes por esta idea de ser bastante espontáneos, no muy rígidos en su liturgia, de cantos bastante alegres y contemporáneos. Entonces, estas iglesias son las que están atrayendo a nuestros muchachos. Por esa razón digo que como padres no hemos sabido educar a nuestros hijos dentro del seno de la iglesia presbiteriana, no hemos enseñado a nuestros hijos a amar a la iglesia presbiteriana. Si esto lo juntamos con lo que acabo de decir, de que no somos efectivos en alcanzar esta generación, es más que evidente que nuestras iglesias están pareciendo cada vez iglesias de gente más adulta y cada vez menos jóvenes en nuestras filas. Y esto es un gran desafío. Creo que, por supuesto, no podemos eximir de responsabilidad a los pastores, porque los pastores nos está faltando capacidad de comprensión, capacidad de alcance, de pastoreo hacia estos jóvenes. Y hay una generación que, aunque se está preocupando por ellos, tenemos que reconocer que estamos envejeciendo, estamos teniendo un tope en el que muy probablemente va a llegar un momento en el que no entendamos para nada la generación que sigue. Y esto hace imperativo el que la iglesia se plantee su identidad reformada para poder hacer una reformulación de su liturgia, de su enseñanza, si se quiere, para que podamos ser más atingentes a esta nueva generación. ¿A qué me refiero? Y no hablo de hacer cambios radicales y volvernos carismáticos o pentecosteses, no estoy hablando de eso. Creo que, y hablando ya más de oportunidades, una de las grandes oportunidades que tenemos como iglesia es que, siendo muy sinceros, la iglesia presbiteriana se ha distinguido siempre, como decía ese gran dicho de Juana Macay, de ser un pueblo con un alto pensamiento teológico, un pueblo con mentalidad teológica. Nos interesa el conocimiento,
Nos interesa la sabiduría, nos interesa, creo que no hay iglesia presbiteriana que no abunde en cursos, en seminarios, en institutos. Me sorprendió en esta pasada reunión de Asamblea General, donde se mencionaron muchísimos presbiterios que ya tenían su seminario, su instituto bíblico, y gloria a Dios. Y esto es precisamente a lo que los jóvenes les llama la atención. Yo creo que nuestros jóvenes están en un tiempo en el que hay muchísima información, tenemos bombardeo de muchas verdades, hablando así de forma, cuando hablo muchas verdades, quiero decir que hay muchas versiones de la verdad, quizás esa sería la mejor expresión, en las redes sociales donde cada uno tiene su verdad. Y creo que llegará un momento en el que los jóvenes busquen bases firmes y sobre todo, ¿qué es lo que dice la iglesia al respecto de temas como la ideología de género, temas como el aborto, temas como el feminismo de manera radical, la ecología, etcétera? Y la iglesia presbiteriana, interesantemente, es una iglesia que tiene respuestas, tiene estudios, tiene conferencias, pero algo nos sucede que no estamos aprovechando ni las redes sociales, ni tampoco estamos abriéndonos para influir en las comunidades digitales. No estamos haciendo esa tarea. Y los jóvenes son expertos en eso, y me parece que tenemos ahí una gran oportunidad con los jóvenes que tenemos ahora de, por un lado, brindarles este conocimiento de que no somos una iglesia cerrada, como puede suceder quizá con otros movimientos cristianos, en los que no se profundice mucho el conocimiento y se diga algo como lo único que tenemos que hacer es ir a la Biblia y nada más. Es una respuesta, si me lo permiten, bastante simplista, que no resuelve mucho. La iglesia presbiteriana tiene la distinción de ser una iglesia de bastante profundidad teológica, que incluso se llega a plantear la iglesia presbiteriana el afrontar las dudas de fe que se tienen en el mundo y las enfrenta con valentía. Y creo que eso es lo que le atrae a los muchachos. A los jóvenes en este tiempo yo veo que lo que los atrae no es el mejor discurso, sino el discurso más honesto. Y la iglesia presbiteriana tiene una gran oportunidad con eso. También, por supuesto, hermanos, la gran oportunidad que tenemos como iglesia presbiteriana es nuestra historia. Es interesante porque estamos en un tiempo en el que los jóvenes rechazan precisamente la historia, pero yo veo que llegará un momento en el que los jóvenes verán y entenderán que la historia es muy importante para sostener una verdad y para sostener precisamente un tipo de vida. Me llama la atención, por ejemplo, en estos tiempos que ha habido un regreso hacia las tramas históricas que a los jóvenes le atraen. Por ejemplo, en estos momentos se está proyectando en las plataformas o en los servicios de streaming 2 series interesantes con respecto a historias que son El Señor de los Anillos y Game of Thrones, que es La Casa del Dragón. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque atrae muchísimo a los muchachos. Los muchachos son los que están viendo estas series porque les atrae la historia, aunque sea ficticia, les atrae. Cuando les mostramos la historia de la iglesia presbiteriana que nace desde la Reforma, estoy convencido de que los jóvenes verán que tienen un gran legado en sus manos, pero necesitamos abrirnos. Y aquí es donde, si me lo permiten, tenemos el gran desafío como iglesia presbiteriana de convertirnos en una iglesia joven. Es algo difícil, especialmente porque nuestros ministros, y hablo de ancianos, de pastores, tenemos algo bastante, ¿cómo decirlo?, bastante arraigado, que es el hecho de que los jóvenes, por ser jóvenes, son inexpertos, no saben, no pueden dirigir una iglesia, una reunión, los limitamos demasiado y no les damos la oportunidad de que se expresen, que incluso puedan ayudar al ministerio. Creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que gracias a los jóvenes muchas iglesias pudieron ser relevantes en este tiempo de pandemia porque
Las iglesias que de inmediato acudieron a las redes sociales para transmitir sus cultos se debió en gran parte a los jóvenes, porque los jóvenes estaban pero muy familiarizados con el internet, el YouTube, el Facebook, el manejo de cámaras, el manejo de celulares, el manejo de programas de televisión. Y muchos de nosotros no sabíamos eso. Realmente había un desdén en muchos adultos hacia ir a una página de YouTube y decir, vamos a abrir una página de la iglesia. Eso no estaba en el pensamiento. Pero la pandemia nos hizo voltear precisamente hacia estas herramientas que pusieron la palabra del Señor a disposición de cualquier hermano que tuviera un celular con internet en su mano. Y gran parte de este logro, tenemos que reconocer, es de los jóvenes. En muchas ocasiones escuché a pastores decir, es que le pedí a mis muchachos que me ayudaran con las cámaras, y los jóvenes son los que tocan la alabanza, los jóvenes son los que manejan el audio, los jóvenes son los que manejan las cámaras, los jóvenes son los que manejan la transmisión. Pero si esto es así, ¿por qué razón no le damos más oportunidad? ¿Por qué no estamos dispuestos quizá a arriesgar un poquito, en el sentido de que es verdad, habrá cosas que quizá no nos gusten, habrá cosas que a lo mejor no compartamos con ellos, pero es su manera de alabar al Señor? Así lo tengo creído, así lo tengo muy firme en mi corazón, de que cuando un joven se ríe, se divierte, pues también es su forma de adorar al Señor. Y cuando uno pues ya tiene canas en el cabello, olvida esa parte de esa inquietud, de ese deseo de servir al Señor, y que a veces no todo va a salir bien, no todo va a salir como quisiéramos. Creo también que sin duda tenemos que ser sensibles a esta generación, y lo he mencionado en otras ocasiones. Para mí sí es necesario que la iglesia haga un cambio, por ejemplo, de la versión de la Biblia. Si hacemos una encuesta general en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que los que no desean un cambio de Biblia son precisamente los hermanos que tienen una edad adulta. Porque ya están acostumbrados al texto, ya están acostumbrados a la traducción, mejor dicho, corrijo, están acostumbrados a la traducción, están acostumbrados a los versículos tal y como están. Incluso recuerdo en una ocasión que compartí esto con unos hermanos y ellos me decían, pero es que yo me sé los versículos de memoria, pero en la versión Reina Valera. En cambio, los jóvenes son más abiertos a este cambio y lo reciben con mucho agrado, porque ven que la Biblia habla, perdonen la expresión, pero habla en su idioma. No porque la 60 no hable en su idioma, sino porque, como ustedes saben, la Reina Valera 60 fue pensada dentro de un contexto, pues vamos a decirlo, en el que existía todavía esa mención del vosotros, que ya no se usa actualmente. De manera pues que la iglesia presbiteriana tiene este desafío de pensar en sus jóvenes, y yo creo que ahí está la clave. Hablamos mucho de que la iglesia reformada siempre se está reformando, pero francamente yo no alcanzo a ver una reforma o una reforma constante, como se dice, porque muchos no queremos esos cambios, muchos no deseamos esos cambios. Queremos que las cosas estén igual a como cuando nosotros llegamos a Cristo, hace 20, 30, 40, 50 años. Queremos entonar los mismos himnos, queremos leer la misma versión de la Biblia, queremos la misma manera de organizar las bancas o las sillas de la iglesia, de manera que un cambio nos parece peligroso. Y hermanos, yo estoy convencido de que si no pensamos en esta generación, desafortunadamente el INEGI tiene muy malas noticias para el movimiento presbiteriano y de hecho para cualquier iglesia histórica. Creo que ya no es secreto mencionar que hay muchos críticos que señalan el hecho de que si esta tendencia sigue así en la iglesia presbiteriana, prácticamente en 40 años no habrá Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Creo que esto debería motivarnos al cambio, creo que esto debería motivarnos a voltear a las generaciones, pastorearlas, alcanzarlas.
Y tenemos un gran semillero, repito, en nuestros jóvenes. Tenemos una gran oportunidad en los muchachos que están ahora con nosotros y son ellos los que deberían enseñarnos cómo entender a esta generación, cómo entender a los jóvenes de esta época, cómo comprender la complejidad de su pensamiento permeado por el posmodernismo, por el nihilismo, por todos estos ismos que se nos hacen un sinsentido para muchos de nosotros que venimos de una generación silente, una generación baby boomer, una generación X en la que pues mientras todo fuera en orden, mientras todo pareciera tener una lógica, está bien, pero no es así como piensa la generación. Y en esto, hermanos, los pastores tenemos un papel muy protagónico y yo creo que de esto debería hacernos pensar. Si en 40 años yo estoy vivo, puede ser que tenga derecho de hacer una opinión o de querer preservar lo que está actualmente. Pero si yo me pongo a pensar, probablemente dentro de 40 años yo no estaré. Entonces mi pregunta sería, ¿tendré yo derecho de opinar para que las cosas sigan igual con el riesgo que esto supone? ¿O estaría dispuesto a dejar la batuta, estaría dispuesto a dejar un poquito mi posición de adulto líder para decirle a un joven, enséñame cómo puedo predicar, enséñame cómo puedo alcanzar esta generación, cómo puedo enseñarles, qué les llama la atención de la Biblia a los jóvenes de hoy? Hermanos, es un poco de mi opinión, de mi reflexión personal. Me gustaría que compartieran ustedes qué opinan, están de acuerdo, están de desacuerdo. A lo mejor estoy equivocado, pero sin duda, hermanos, lo que me mueve, les digo, les reitero, mi preocupación por los jóvenes y tristemente el hecho de que no alcanzo a ver una respuesta verdadera en la iglesia presbiteriana, no alcanzo a ver algo que como adultos estemos haciendo por ellos. Pues hermanos, les agradezco mucho este tiempo que me obsequiaron. Espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.